Bienvenidos a esta nueva edición de Descubriendo mi región, un programa que tiene como objetivo informar y educar respecto del quehacer de los gobiernos regionales. En este capítulo analizaremos los principios básicos de la gestión regional y la participación de la ciudadanía. Para entender todas estas materias, nos acompaña el director ejecutivo del Centro de Estudios Regionales, Manuel Tovar Leiva, académico, licenciado en Asuntos Públicos Internacionales de la Universidad de Lovaina. Tanto en la Constitución como en la Ley Regional se consigna que se han establecido una serie de normas que valen como principios orientadores de observancia obligatoria por la gestión de las administraciones regionales. Por consiguiente, tales principios deben ser considerados con ocasión de la elaboración de la Estrategia Regional de Desarrollo, los planes y las políticas públicas regionales, así como también en la planificación del ordenamiento territorial, en las decisiones de inversión pública, entre otros ámbitos de competencia de la administración regional. ¿Cuáles son en general estos principios básicos obligatorios que deben cumplir las administraciones regionales? Son 5 principios básicos. 1. El desarrollo armónico y equitativo de sus territorios. 2. La eficiencia y eficacia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 3. La preservación y mejoramiento del medio ambiente. 4. La probidad. Y 5. La efectiva participación de la comunidad regional. Desarrollemos cada uno de estos principios. Comencemos con el principio de equidad territorial. ¿En qué consiste? Primero veamos el problema que se nos presenta. El asunto está relacionado con el centralismo regional, el cual tiene características similares al centralismo santiaguino. Me explico. En las capitales de región existe una mayor población, por lo que su mercado es más dinámico y catalizador de inversiones privadas. Ello gatilla la intervención de inversiones públicas para mejorar la infraestructura de apoyo e infraestructura social básica, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. La materialización de estas inversiones públicas y privadas genera absorción de mano de obra, hecho que atrae más población, más inversiones y así un círculo que se repite. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo? El círculo es vicioso cuando solo se desarrolla un territorio en desmedro de los otros. No es equitativo que a una provincia no le sea asignado ningún recurso. No es equitativo que a todas las provincias se le asignen iguales recursos, siendo que unas son más pobladas y otras menos. Unas son ricas y otras pobres. Unas tienen mayor potencial económico y otras son perdedoras. Unas tienen una mayor cobertura de servicios y otras menores. Unas son urbanas y otras son rurales. Es decir, la equidad en la distribución de las inversiones debe contemplar y ponderar un multivariado número de factores que permitan la realización del ideal de justicia e igualdad. Respecto de la eficiencia y eficacia en la asignación y utilización de los recursos públicos, ¿quién vela por la aplicación de este importante principio? Conforme al diccionario de la Administración Pública Chilena, por eficiencia entenderemos el logro de objetivos previamente establecidos, utilizando el mínimo de recursos. Alude a la relación costo-beneficio. En cambio, la eficacia es el logro de objetivos o metas preestablecidas. Aquí no importan los costos, sino las acciones que resultaron en la conquista del objetivo. El cumplimiento de los principios de eficiencia y eficacia en cuanto a la asignación de los recursos no recae directamente en la administración regional, sino en el Sistema Nacional de Inversiones que administra ahora el Ministerio de Desarrollo Social. En este sistema se procesan todas las iniciativas de inversión postuladas al Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Los proyectos son evaluados técnicamente y se calcula su rentabilidad social a través de la aplicación de indicadores de rentabilidad predeterminados. Esa es técnicamente una evaluación ex ante, es decir, todos los proyectos que el Consejo Regional aprueba son buenos, pero otra cosa es cuando los proyectos se ejecutan. En ese caso, hay una evaluación ex post. El Ministerio de Desarrollo Social ha incrementado la evaluación ex post en estos últimos años, porque en efecto hay proyectos que se ejecutan mal
y se debe conocer en qué fallaron para corregir a los nuevos proyectos. Sin embargo, esta materia debería preocupar también a los gobiernos regionales, conforme a la obligación de este principio, pero no hay en general en los gobiernos regionales evaluaciones ex post. ¿Cómo evalúa el principio de la participación de la comunidad regional? El constituyente y la Ley Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional encargaron al Consejo Regional el hacer efectiva la participación de la ciudadanía regional, lo que significa que existe un mandato categórico de la Ley Suprema en orden a cumplir con este principio básico. Sin embargo, es difícil cumplirlo si la propia ley no le entrega a los consejos regionales herramientas para concretar esa disposición. ¿Qué herramientas, por ejemplo? No se estableció, por ejemplo, un derecho de audiencia, pues aun cuando las sesiones del Consejo son públicas, no están consideradas intervenciones del público, menos aún en comisiones de trabajo. Tampoco la normativa estableció la realización de plebiscitos, ni consultas que permitieran que las grandes decisiones de política pública regional fuesen decididas por la comunidad a través de ese mecanismo democratizador. En noviembre de este año habrán votaciones presidenciales y parlamentarias. ¿Sabía usted que los consejeros regionales también serán escogidos por votación directa? No tiene idea. ¿Qué le parece a usted? Yo creo que por un lado bien, no me imagino si es que son gente que va a trabajar por la provincia, me parece que bien. Pues. Elegir gente que realmente trabaje por la gente y no que sea como están acostumbrados, que sean gente designada. No. Sí, lo había escuchado, pero no tengo claridad si ya está vigente eso. Me parece bien porque es lo mismo que es como trasladar lo que se pasa a nivel de comuna a nivel de región. No, lo mejor que se lo informen a la gente, pero que expliquen, porque a la vez también ellos tienen que decir qué ofrecen al pueblo. Es mucho mejor porque así hay democracia en la ciudad y la gente va a poder representar a la misma gente en el Consejo Regional, entonces va a ser mucho mejor para la ciudad. Yo creo que está bien, sí, yo creo que está bien, porque no sé quién lo elegiría antes, pero que lo elija la gente es mucho mejor, más libertad de elección, ¿no? Excelente, porque hoy día ya no van a responder a una estructura más política directa como era elegido por los concejales, sino por la ciudadanía. Entonces su rol pasa a ser distinto y de hecho toma la presidencia un consejero regional que es elegido y el intendente es parte del cuerpo junto con el gobierno en este sentido representando al gobierno central, pero una forma de descentralizar. Lo ideal sería que el intendente fuera elegido también. Me parece tardío, muy tardío, o sea tendría que haberse hecho antes, porque las decisiones que ellos toman no afecta directamente a la ciudadanía. Se dice que la falencia mayor consiste en que los órganos representativos de la región no son elegidos directamente por el soberano. ¿Qué nos puede decir al respecto? En ese punto, la Ley de Reforma Constitucional 20.390 avanzó al definir la elección por sufragio universal en votación directa de los consejeros regionales, los cuales se elegirán en noviembre del 2013. Pero quedó pendiente la elección por voto directo del presidente del Consejo Regional, el cual por ahora deberá ser elegido indirectamente por los consejeros regionales por primera vez en marzo del 2014. Es decir, en esta materia quedamos con una asignatura pendiente. ¿Habrá posibilidades de mejorar esta situación de falta de participación? Recientemente nació a la vida del derecho la Ley 20.500 sobre asociación y participación ciudadana en la gestión pública. Esta normativa tiene un artículo que podría abrir una posibilidad de mejora. Se trata del artículo 75 de esa ley, que dispone que los gobiernos regionales podrán establecer una normativa especial referida a la participación ciudadana. En consecuencia, la administración regional deberá acordar un reglamento regional sobre participación ciudadana y en esa normativa incluir los mecanismos y herramientas
que favorezcan el hacer efectiva la participación de la comunidad regional. En principio, la preservación y mejoramiento del medio ambiente. Este es un principio que está en concordancia con la norma que dispone como atribución del gobierno regional el fomentar y velar por la protección y conservación y mejoramiento del medio ambiente, adoptando las medidas adecuadas a la realidad de la región y con la preocupación especial por una explotación racional de los recursos naturales. ¿La nueva normativa medioambiental también ayuda al cumplimiento de este principio? Sí, hay puntos de conexión. Por ejemplo, sin perjuicio de los permisos o pronunciamientos sectoriales, siempre se requerirá el informe del gobierno regional cuando corresponda sobre la compatibilidad territorial de los proyectos presentados a la evaluación del impacto ambiental. También siempre deberán someterse a la evaluación ambiental estratégica los planes regionales de ordenamiento territorial y los planes reguladores intercomunales, que como se sabe son aprobados por el Consejo Regional. ¿Pero quién pesa en esas resoluciones ambientales? Es preciso acotar que la nueva normativa fortalece el protagonismo del gobierno central y excluye de la participación en las decisiones a la administración regional. Los funcionarios de ese organismo están férreamente disciplinados en su voto por el nivel central. Es conocido y emblemático el caso de un CEREMI de Bienes Nacionales que votó en contra de la voluntad del ministro Jaime Rabinet en la Corema y este le pidió la renuncia. No hay independencia de juicio de ese organismo que expresa el gobierno nacional. ¿Cuáles son los principios establecidos por el artículo 3 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado que debe aplicar también la Administración Regional? Esa ley establece que la Administración Regional deberá observar los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación, impulsión de oficio del procedimiento, impugnabilidad de los actos administrativos, control, probidad, transparencia y publicidad administrativas. Y debe garantizar la debida autonomía de los grupos intermedios de la sociedad para cumplir sus propios fines específicos, respetando el derecho de las personas para realizar cualquier actividad económica en conformidad con la Constitución política y las leyes. Uno de los más importantes es el principio básico de la probidad. ¿Podría definirlo? El principio de la probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. En el artículo 62 de la Ley General de Base de la Administración del Estado, se tipifican las conductas que contravienen ese principio de probidad. La Ley de Procedimiento Administrativo, por su parte, en el artículo 11, agrega que la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la sustanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte. Gracias, profesor, por explicarnos en profundidad los principios básicos de la gestión regional y la participación de la ciudadanía. Nosotros nos despedimos y será hasta el próximo capítulo de Descubriendo mi Región.